Muy buenas a todas y todos. Vamos a crear un video que es importante que lo tengamos presente, que son conceptos de programación orientada a objetos. Más adelante vamos a trabajar con este tema de la programación orientada a objetos y la implementación en código fuente en C++, pero vamos a adelantar estos conceptos. Vimos funciones con parámetros por valor y vimos funciones por parámetro por referencia. A continuación teníamos el uso de vectores y matrices y posiblemente manejo de archivos, pero ahorita lo que vamos a hacer es, bueno, y también orientación a objetos, creación de clases, herencia simple, múltiple, un montón de cositas ahí que tiene que ver con orientación a objetos, pero vamos a adelantar este video con los conceptos, en este caso de programación orientada a objetos. Entonces acá tenemos un slide donde nos dice los pilares de la programación orientada a objetos. Aquí ya tengo mi pizarrita porque vamos a usar mucho lo que sería la pizarra en ese caso, ¿verdad? La pizarra nuestra. Vamos a ver si funciona. Entonces, lo podemos considerar acá en en este slide, esta diapositiva que tenemos ahí, los pilares de la programación. Vamos a ponerle un color rojo. Lo que son los pilares, pero va a ser un poquito este que es más grueso. Los pilares, bueno, vamos a ver el grueso prefiero ese. Los pilares de lo que es la programación. Está un poquito muy ancho, vamos a dejar este. Los pilares de la programación orientada a objetos. Tenemos el concepto de abstracción, que es el proceso de definir los atributos y los métodos de una clase. Tenemos el encapsulamiento, que permite proteger la información. Tenemos el polimorfismo, que permite ordenar a varios objetos para que tenga un comportamiento diferente de acuerdo a los parámetros que recibe, y lo que es la herencia, que es la herencia que se puede dar de una clase a otra. Entonces vamos a pasar a esta diapositiva y vamos a considerar los conceptos ya como tal. Digamos, el primer concepto es el concepto de clase. ¿Cómo podemos definir una clase? Bueno, la clase en realidad podemos definirlo como una plantilla. Es una plantilla. Es una plantilla que define varias cosas, que define los atributos, los métodos y las propiedades. ¿De quién? De una clase. Entonces, los atributos en realidad son los datos que me permiten a mí determinar qué información va a resguardar esa clase. Los métodos, que es la lógica algorítmica que va a ejecutar esa clase. Es decir, los procesos que realiza esa clase. Y las propiedades que permiten modificar y obtener los valores de los atributos. Entonces, supongamos que tenemos una clase que se llame persona. Esta es una clase. Entonces lo primero que ponemos acá es vamos a ponerlo de otro color, azul. Tenemos esta persona, ¿verdad? Tenemos una clase persona, y esta mitad que tenemos acá es donde nosotros ponemos los atributos. Y acá vamos a dibujar este pedazo acá. En esta otra parte ponemos los que serían los métodos y los constructores.
Y en este otro pedazo ponemos las propiedades. Ahí ponemos nuestras propiedades, ¿verdad? En estos atributos nosotros vamos a ponerle nombre a esa información. Por ejemplo, una persona tiene un código, que puede ser un número de cédula, tiene un nombre, tiene apellidos y alguna otra información como la edad, la fecha de nacimiento, etc. Tiene constructores. El primer constructor que tiene es algo que se llama exactamente igual, persona, ¿verdad? Pero también puede tener algunos métodos como por ejemplo imprimir, o también mostrar. También tenemos otro que se llama mostrar y tiene propiedades como por ejemplo un set nombre y un get nombre. En la próxima diapositiva lo vamos a explicar mejor. Y estos van a tener, esta clase va a tener lo que se denomina un alcance, que en ese caso vendría a ser que donde nosotros podemos acceder a esa clase. Entonces vamos a pasar a otra diapositiva para explicar mejor. Con saber que es una plantilla que define atributos, métodos y propiedades, eso es una clase. Entonces podemos definir una clase, es una plantilla que define los atributos, métodos y propiedades de una entidad, ¿verdad? Así lo podemos, lo podemos poner. Entonces podemos borrar todo esto, podemos borrar todo lo que tengamos ahí y definir rápidamente lo que es una clase, estando acá mismo, ¿verdad? Es más fácil, yo creo, crear otra diapositiva. Pero para definir lo que es la clase, tenemos esa definición. Clase. Bueno, pongamos clase. ¿Qué es una clase? Bueno, lo definimos. Es una plantilla que permite definir los atributos, coma, métodos y propiedades que contiene una entidad. Una entidad. ¿Y qué es una entidad? Personas, clientes, cuentas, socios, entre otros, ¿verdad? Eso es lo que denominamos una clase, ¿de acuerdo? Pasamos a la segunda, a esta, voy a duplicarla para no estar borrando, voy a duplicar la diapositiva para estar reutilizando esto. Entonces dijimos que una clase en realidad va a estar conformada, tenemos este cuadrado donde vamos a poner nosotros este rectángulo vertical y dijimos que vamos a poner un cliente, por ejemplo, un cliente. Entonces decimos que aquí van los atributos, aquí van los métodos y debajo van las propiedades. Entonces el cliente va a tener, primero que todo, digamos que tiene un código que lo identifica, que puede ser el número de cédula, el nombre, los apellidos y pongamos un, qué sé yo, la edad, ¿verdad? Por otro lado, también tiene un constructor que se llama igual cliente. También tiene otros métodos como mostrar al cliente o listar los clientes. Mostrar y listar, digamos. Mostrar es mostrar un cliente específico y listar es mostrar todos los clientes. Acá, por cada uno de estos atributos, código, nombre, apellidos, edad, va a tener un par de propiedades. Uno que es un set, y le ponemos set nombre.
y otro que es un getNombre. Igualmente tenemos setCódigo y tenemos getCódigo. Todos tienen lo que se llama un scope. Vamos a borrar porque está chueco. Lo que se llama un scope o alcance o ámbito, que significa que es el alcance que va a tener este. Entonces, ese scope va a tener dos que vamos a usar nada más, el private y el public. Existe otro que es el protected. Más adelante, más especializado, lo vamos a ver. Entonces, este private se representa con, lo ponemos en rojo, con el más, vamos a ponerle un poquito más de tamaño. El private lo ponemos con un menos, el public con un más y el protected con un signo de sharp. Entonces le decimos toda la parte de lo que son atributos tienen que ser generalmente privados, ¿verdad? Entonces le ponemos que esto es privado, este es privado, este es privado y este es privado. La parte de los métodos y lo que son los constructores son públicos, al igual que las propiedades. Se le llaman propiedades o mutadores, que también son públicas. Entonces todas estas llevan el símbolo de el más, ¿verdad? El más, que significa que son públicos. Cuando una clase se convierte en un objeto, o también llamado instancia, entonces lo que hace es que puede tener acceso a lo que son los atributos mediante lo que son los métodos y constructores. Los métodos, constructores y propiedades. Con los métodos, constructores y propiedades tenemos acceso a los atributos de una clase, ¿verdad? Entonces pasamos acá y escribimos la instancia, pongámosle aquí copia de una clase y ponemos acá constituye lo que denominamos lo que se conoce como un objeto. Ahora, digamos, la instancia de un objeto, o sea, un objeto puede acceder a los atributos de la clase, los cuales son privados, a través de los métodos y constructores y propiedades, los cuales son públicos, ¿verdad? Es la única forma. O sea, un objeto no puede acceder a los atributos de una clase porque son privados. Solamente lo pueden hacer a través de los métodos y
los métodos constructores y propiedades. Entonces seguimos con esta teoría, pasamos a esta otra, y hay que hacer un señalamiento acá sobre los objetos. Los objetos tienen estas características, tienen una identidad, tienen un estado y tienen un, perdón, vamos a, ¿dónde está? Dibujar, dibujar, dibujar. Vamos a borrar esta de acá y seguimos. Y tienen un comportamiento. Entonces, podemos decir que la identidad es lo que identifica de forma única a un objeto. Eso es la identidad de un objeto. ¿Qué es el estado? El estado es el valor que posee un objeto o que posee los componentes de un objeto en un momento determinado. Y eso lo explico en un momento. Y lo que es comportamiento es básicamente lo que el cambio de estado de algún componente de un objeto. Entonces tenemos que tener claro que el objeto tiene tres características: identidad, estado y comportamiento. ¿Cómo se baraja esto? Pasamos al siguiente slide, la duplicamos para tener más. Entonces, si tenemos un objeto, supongamos que tenemos una pantallita acá, y tenemos un botón que dice guardar. Dice guardar y tiene aquí información. Tiene información. Entonces, esto que está acá es un objeto. ¿Qué tipo? Es un botón. Es un botón. Entonces, este botón tiene una serie de atributos que tienen un estado. Por ejemplo, tiene un atributo que se llama enable es true, o sea, está habilitado. Enable es true. Este es un atributo que tiene una propiedad. Un atributo o una propiedad. En este caso es una propiedad. Esa propiedad se llama enable y en ese momento está true. Cuando el usuario viene con el mouse y hace un clic, este clic se convierte en un evento que podría eventualmente cambiar el estado de ese objeto. Entonces, este clic además es un evento, pero ese evento, al ocurrir, lo que hace es disparar un método. Y este método podría ser guardar los datos que tiene la pantalla, ¿verdad? El formulario acá tiene datos y los manda a guardar. Ese método click tiene un método que tiene un algoritmo que sirve para guardar los datos y tiene un atributo, en este caso es una propiedad que se llama enable. Luego que el evento se ejecuta, podría ser que cambia la propiedad enable y la pone en false. O sea, le cambió el estado. Entonces aquí, en esto que está acá, y lo ponemos en rojo, aquí lo que hay es un cambio de estado.
¿De qué? De una de las propiedades del objeto. Pasó de enable, estar en true, a enable, estar en false. Entonces, ¿cuál es el comportamiento? Aquí tenemos el comportamiento que va a tener ese objeto. Un comportamiento que es lanzar un método que permita guardar los datos. Ok, ya tenemos entonces estado, comportamiento. ¿Y dónde tenemos entonces la identificación o la entidad? La identidad. Tenemos entonces que este objeto se llama btn guardar. No puede existir otro objeto dentro de este formulario que se llame guardar. O sea, su ID va a ser único dentro de la colección. Si tuviéramos otro botón por acá que diga cancelar, probablemente este se va a llamar btn cancelar, pero no se puede llamar igual, no se puede llamar btn guardar porque nos daría un error en ese caso. Entonces ya tenemos, claro, varios conceptos. Ya tenemos, por ejemplo, lo que sería un evento, lo que sería, por ejemplo, un método. Ya tenemos claro en este caso lo que es el estado de un objeto que puede cambiar en el tiempo. Todo eso son cosas que nos van a ayudar a identificar un objeto. Muy bien, entonces ya tenemos entonces que una clase crea una instancia de sí misma y se crea un objeto. Y ese objeto va a manejar, ya lo sabemos, atributos, va a manejar métodos y constructores y va a manejar propiedades. Y en todo esto van a haber identificadores de objetos, van a haber lo que se llamarían estados de los componentes del objeto, de cada uno de los atributos y propiedades, y van a haber también comportamientos del objeto que tienen que ver con lo que son los métodos, que a su vez son los algoritmos o la lógica de programación que tenga interna ese objeto. Muy bien. Pasamos acá a otro concepto que es el de el encapsulamiento. Vamos a ver acá y vamos a poner ¿qué es el encapsulamiento? Voy a checar acá el tiempo de grabación un momentito para que no se me pase el tiempo. Tenemos 23 minutos. Vamos a hacerlo en dos partes estos videos. Tenemos el encapsulamiento que nos permite a nosotros, digamos que nos permiten tener o más bien poder, lo vamos a redactar acá, permite, digamos, el encapsulamiento te permite la seguridad de los datos de una clase o de la información de una clase. El encapsulamiento se refiere a tener dentro de un objeto lo que se refiere a datos y lo que sería métodos. Esos métodos permiten interactuar con esos datos en una unidad única que te permite establecer la lógica de una aplicación. Entonces, por acá tenemos los atributos y acá tenemos los métodos. Y todo está dentro de un objeto
encapsulado y que te permiten crear todo un mantenimiento de un sistema. Entonces, básicamente, que esta propiedad nos permite asegurar que la información que tenemos dentro de ese objeto podamos ocultarla al mundo exterior y que puedan ser accedidos a través de toda esta parte que es pública. Nos permite a través de esto que es público poder acceder a los atributos que son privados. Es decir, no exponemos los atributos que es el contenido de la información al mundo exterior, sino que es a través de los métodos de un objeto que se derive de una clase. ¿Verdad? Vamos a dejar acá esta primera parte del video y continuamos en el próximo. Muchas gracias.